Mi nombre es Sandra Pérez Acosta y mi matrícula es la ES1921010681. Estoy presentando mi evidencia de aprendizaje con el tema traumatismos y nutrición. Define lo que es un traumatismo. Un traumatismo se define como una lesión que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Puede ser producto del efecto mecánico de un agente u objeto externo, ya sea físico, químico o psíquico, que ocurre de forma abrupta o violenta, dando origen al trauma o herida. Si éste se presenta en varias partes del cuerpo, se habla de un politraumatismo. Menciona e ilustra 4 tipos de traumatismos. Uno es lesión producida por causa mecánica y se puede apreciar en la imagen que un automovilista impacta a un ciclista. En la contusión no existe rotura de la piel, pero puede haber un hematoma, enrojecimiento y puede causar probablemente inflamación. La erosión no existe rotura de la piel, pero sí una pérdida en la capa superficial de la misma. En las fracturas existen distintos tipos de fracturas. Estas se deben a que los huesos se pueden romper. Si se rompe la piel, se les denomina fracturas abiertas o compuestas. Y pues estas ocurren debido a caídas, accidentes automovilísticos o lesiones fuertes. ¿Cuál es la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico? En los pacientes con un traumatismo craneoencefálico, ya sean agudos y graves, se detona una tormenta de mediadores inflamatorios, una respuesta metabólica y una alteración neuroendocrina. Esto condiciona una aceleración en el proceso de combustión del organismo que se encuentra lesionado. Cuando hay una lesión, se inicia una inflamación localizada, lo cual es una respuesta fisiológica de protección. La inflamación es una respuesta rápida y ampliada. Está controlada humoral y celularmente por complemento, por quininas, óxido nítrico y coagulación. Es desencadenada por una activación de fagocitos, macrófagos y células endoteliales. Esta respuesta se considera benéfica en cuanto el proceso proinflamatorio esté bien regulado y equilibrado entre las células y los mediadores. Cuando este control se pierde, existirá una respuesta sistémica llamada síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se caracteriza por ser una reacción proinflamatoria anormal y generalizada. Generalizada quiere decir que puede inflamar otros órganos que están lejos de la lesión. El cráneo es una estructura ósea rígida que contiene cerebro, líquido cefalorraquídeo, sangre y líquido extracelular. Todo este contenido está en una fase líquida. Como los líquidos no son compresibles y el volumen dentro de la bóveda craneal es constante, si se aumenta el volumen dentro de esta bóveda craneal, va a aumentar la presión intracraneal. Cuando esto ocurre, el organismo va a intentar compensar la situación de alterada distensibilidad cerebral, curva de compliance cerebral, con un drenaje o una salida del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. Con el movimiento venoso cerebral hacia la circulación sistémica, con la disminución del flujo arterial cerebral y con una herniación de la substancia cerebral. Las limitaciones al flujo cerebral arterial y la situación de herniación cerebral pueden condicionar situaciones graves de isquemia y lesión cerebral. El cerebro pierde sus reservas metabólicas y es completamente dependiente del flujo arterial para cubrir sus necesidades que se encuentran aumentadas en ese momento. El trauma cerebral va a causar un edema que condiciona un aumento de la presión intracerebral, compresión cerebral y disminución de la presión de perfusión, lo que produce una mayor lesión cerebral. Las disminuciones de la presión de perfusión cerebral y el descenso del flujo por debajo de los niveles necesarios van a condicionar a una isquemia neurológica y a un daño celular.
el traumatismo cráneoencefálico tiene efectos agudos y crónicos en el metabolismo de los requerimientos nutricionales con un hipermetabolismo, o sea, va a aumentar el metabolismo. El patrón metabólico en el trauma tiene ciertas características que son precisamente el hipermetabolismo. Es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono con una neoglucogénesis y una resistencia a la insulina con una hiperglucemia, o sea, va a aumentar la glucemia en sangre. 2, con un aumento de la lipólisis y un retraso de la lipogénesis. Y tercero, con una alteración del metabolismo proteico, un catabolismo con un balance negativo de nitrógeno. Esta es una respuesta de adaptación del organismo, lo cual se considera positivo, pues para aportar los nutrientes que demanda la reparación de los tejidos lesionados y que dichos nutrientes van a provenir de los tejidos del organismo afectado. El hipermetabolismo se manifiesta por un aumento del gasto energético en reposo y del consumo de oxígeno. Existe también una reacción endocrina a la agresión. La respuesta fisiológica normal al estrés y a la agresión van a condicionar una serie de cambios cardiovasculares, un aumento de la frecuencia cardíaca, una contractibilidad y un gasto cardíaco. Y neuroendocrinos, una liberación de catecolaminas, cortisol, que es la hormona del estrés, de la hormona antidiurética, de la hormona de crecimiento, de glucagón e insulina. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales en cuanto a carbohidratos, grasas y proteínas en el paciente traumatizado crítico? En el paciente politraumatizado y con trauma cráneoencefálico, el aporte de carbohidratos, que es la principal fuente energética, ya que la glucosa es el hidrato de carbono por elección, va a ser de entre un 50 a un 60% de kilocalorías no proteicas, o sea, del valor calórico total. Van a ser en gramos, van a ser de entre 4 a 6 gramos debido a la demanda de glucosa por parte del cerebro. Las grasas van a cubrir, se tienen que cubrir entre 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día, contando con los lípidos de la sedación. En este caso se menciona el propofol. En las proteínas se va a dar un aporte de entre 1.5 a 2 gramos de aminoácidos por kilogramo de peso por día. En el paciente hipercatabólico, el enfermo traumático va a requerir un aporte de proteínas más elevado. Al menos debe ser de un 20% del aporte total, siendo mayor a 1.5 gramos por kilogramos por día. Como mencioné aquí era 1.5 a 2 gramos, pero puede haber un límite de 3 gramos por kilogramo por día, dependiendo de la gravedad del paciente. En el paciente con quemaduras graves será más de un 25% o de 2 gramos por kilogramo por día. Es importante con respecto a los carbohidratos que exista un protocolo para monitorear la glucemia y el aporte de insulina apropiados. Eh, por ejemplo, también los lípidos es importante que cubran entre un 20 a un 30% del aporte total calórico, ya que un bajo aporte de lípidos mejorará la retención nitrogenada, mejorará la incidencia de complicaciones infecciosas y una menor estancia en el hospital. Es importante que en el paciente se vea la gravedad del trauma y con esto se va a evaluar y se va a determinar cuántos gramos de hidratos de carbono se le tienen que administrar y cuánto de grasas y cuánto de proteínas. Ok, ¿cuál es el tipo de nutrición recomendada para el paciente traumatizado enteral o parental? Encontré que el soporte nutricional se debe de ajustar de manera individual en cuanto a cantidad y a calidad, al proceso y al tipo de paciente.
La vía del aporte nutricional debe realizarse a través del tubo digestivo de forma preferente y precoz, o sea, de manera inmediata al entrar al hospital el paciente. Se recomienda el inicio de una nutrición por la vía enteral, ya que esta permite reducir las infecciones, previene un fallo multiorgánico y aumenta la supervivencia en pacientes con lesiones severas. Además, tiene un efecto protector en el mantenimiento de las funciones del aparato digestivo. Va a haber ocasiones que la vía enteral no es posible, por ejemplo en pacientes con una resección intestinal amplia o con un sangrado digestivo. En estos casos se va a justificar la nutrición parental ya sea por vía central y preferentemente con bolsa, con una mezcla de nutrientes. En estos casos el soporte parental complementará o va a sustituir a la vía enteral cuando ésta sea insuficiente o inutilizable.